La evaluación educativa es definida por diversos autores como un proceso sistemático y planificado de acopio de información por medio de múltiples estrategias, técnicas e instrumentos, que permiten formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados, con todas las dimensiones que implican: conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y en qué medida. La evaluación educativa es definida por diversos autores como un proceso sistemático y planificado de acopio de información por medio de múltiples estrategias, técnicas e instrumentos, que permiten formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados, con todas las dimensiones que implican: conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y en qué medida. Estándar de comparación. Para hacer una valoración es necesario contrastar el objeto de evaluación con un indicador o criterio. Así tenemos la evaluación normativa, que implica evaluar utilizando como referencia una norma, que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. Y también la evaluación criterial, que implica evaluar al estudiante utilizando a él mismo como referencia, a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se entiende la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los componentes, procesos y resultados educativos. Por eso enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Evaluación y aprendizaje. La evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para promover el aprendizaje significativo de los alumnos si se utiliza con dicho propósito. Para que suceda, es necesario que la reconozcamos como tal y la incorporemos como eje vertebrador del proceso de aprendizaje. Sin la evaluación sería imposible saber qué han aprendido los estudiantes en relación con los contenidos y cómo estos saberes se expresan en conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante diversas tareas. También nos sería imposible conocer la calidad de dichos aprendizajes. La evaluación que se hace en las aulas es un semáforo, pero también es un termómetro por la gradualidad que este instrumento permite, que nos ayuda a identificar los logros y las dificultades de los estudiantes, que desde esta óptica se transforman en áreas de oportunidad. Comprender las metas implica saber qué se deberá evaluar para verificar el logro, es decir, identificar en qué punto del camino se encuentran individualmente y qué necesitan para continuar. Es relevante que los alumnos sean conscientes, además de que tras lograr una meta surgirá otra, y que eso será una constante a lo largo de la vida. También que se sientan motivados tanto para aprender como para verificar sus avances por medio de la evaluación. Los esfuerzos para que los alumnos identifiquen, reconozcan y valoren tanto el verdadero propósito y utilidad de la evaluación como su relación con el aprendizaje, los dotarán de una herramienta de conocimiento y autorregulación que los beneficiará incluso tras concluir su trayecto formativo. Para lograrlo, es imprescindible transformar principalmente dos paradigmas sobre cómo los agentes involucrados concebimos y nos vinculamos con la evaluación educativa. El primero es el estigma de que la evaluación es punitiva, es decir, debemos quitar el foco de hacerla para otorgar una calificación y asumirla, como se ha venido diciendo, como un proceso integral que aporta información sobre el desempeño no solo de los estudiantes, sino del resto de agentes que intervenimos, siempre destacando el potencial para crear oportunidades de mejora en nuestros ámbitos de acción. El segundo paradigma que debe transformarse es la práctica docente. Aunque ha habido cambios significativos en este sentido, tradicionalmente hemos puesto el foco de la evaluación en elaborar juicios para asignar calificaciones y no como usar la evidencia de la evaluación para sostener el aprendizaje. Si bien los docentes no somos responsables por completo de los logros de los alumnos, sí determinamos en gran medida si estos suceden, así como su calidad por diversos factores, como los siguientes: nuestro conocimiento de la asignatura, el área de desarrollo personal y social o el club que impartimos, nuestra concepción de la evaluación, su utilidad y sus fines,
la manera en que implementamos la evaluación en el aula, la comunicación que tenemos con el grupo, en lo personal y lo colectivo, sobre los puntos anteriores, la motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo y regularse por medio de la evaluación. Los elementos para mejorar la evaluación en el aula son los siguientes. Primero, informar la meta de aprendizaje, el propósito, los momentos y tipos de evaluación. Segundo, proveer siempre que sea necesario realimentación efectiva a los estudiantes. El siguiente es promover desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje. También debemos ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación con el propósito de continuar el avance. Otro aspecto es reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos, aspectos fundamentales para aprender. Promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje que permite a los alumnos saber más sobre sí mismos y su desempeño. Características de la evaluación. A continuación veremos las tres funciones de la evaluación. Número 1. Evaluación diagnóstica. Permite a todos los interesados conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Número 2. Evaluación formativa. Orienta a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje las decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Y evaluación sumativa. Suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Momentos de la evaluación. Se consideran tres momentos. El primero es la evaluación inicial. Se hace en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje. Mediante diversos instrumentos se recoge información de la situación y el contexto inicial, lo que permite generar a futuro cambios al definir las metas posibles y deseables. Al final del proceso permite valorar si hubo avances y en qué medida. 2. Evaluación continua o procesual. Consiste en valorar, a partir de la recogida y sistematización continua de información, el aprendizaje de los estudiantes, así como la intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Número 3. Evaluación final. Consiste en valorar la información recabada durante el inicio y en el desarrollo del proceso para vincularla con la que arrojan los resultados del cierre, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio. Por su extensión, la evaluación puede ser global o parcial. La evaluación global considera todos los componentes o dimensiones que inciden en el aprendizaje de los alumnos, el plan y los programas de estudio, la escuela, la convivencia, la labor docente y la propuesta de enseñanza, en el entendido de que todos estos elementos interactúan y se afectan continuamente, por lo que cualquier modificación en alguno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto, mientras que la evaluación parcial se centra en elementos específicos del universo posible, por ejemplo, los logros de los estudiantes o nuestro desempeño como docentes. Los agentes evaluadores internos son los que llevan a cabo la evaluación en el aula durante el proceso de aprendizaje. En la imagen los podemos ver claramente. La evaluación cuantitativa necesita que se creen situaciones controladas para medir el rendimiento o logro de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Se refleja en resultados numéricos que permiten comparar el desempeño del estudiante con determinados criterios establecidos, definidos, observables y medibles. La evaluación cualitativa centra su atención en las actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce. Para concretarse, emplea escalas nominales y de orden jerárquico, como categorías, caracteres y atributos, entre otras. La evaluación cual y cuantitativa es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluaciones. Estándar de comparación. Para hacer una valoración es necesario contrastar el objeto de evaluación con un indicador o criterio. Así tenemos la evaluación normativa, que implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. Y también la evaluación criterial, que implica evaluar al estudiante
utilizando a él mismo como referencia, a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. Evaluación interna y evaluación externa. Existen dos tipos de evaluación que nos dan pistas de los avances de los alumnos y otorgan información que pueden transformarse en propuestas concretas para llevar a cabo en el aula e influir en el logro de los aprendizajes. Evaluación interna. El docente frente a grupo la planea y la lleva a cabo en la escuela, específicamente en el aula. Evaluación externa. Integra las pruebas objetivas estatales, nacionales e internacionales, centradas en parámetros estandarizados y aplicadas por entidades diferentes a la escuela. 4. La evaluación desde el enfoque formativo. La evaluación en el modelo educativo requiere lo siguiente: que el docente planifique actividades, que los alumnos se den cuenta de que están aprendiendo, que se tengan en cuenta los procesos de aprendizaje, no solamente los resultados, que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y sus contextos, que la información a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de una variedad de fuentes, no solamente de algunas pruebas, que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores, que actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. En lo anterior podemos considerar que en un ambiente de aprendizaje, la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. Con esto podemos considerar que la evaluación no busca únicamente medir el conocimiento memorístico, que la evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 3 variables: las situaciones didácticas, las actividades y los contenidos, que la evaluación parte de la planeación, que la evaluación forma parte de la secuencia didáctica como proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo los estudiantes se organizan y estructuran y usan sus aprendizajes en sus contextos. Que cuando el docente realimenta al estudiante, debe de ser con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño. Para aplicar la evaluación desde un enfoque formativo, debemos de considerar la parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente porque el trayecto tenga diversos momentos que nos permitan obtener evidencia, sino porque los estudiantes son conscientes, copartícipes y corresponsables. Una de las cualidades más destacadas de la evaluación desde un enfoque formativo es que abre la posibilidad de que el docente y el estudiante tomen decisiones en conjunto. También podemos observar una evaluación de manera informal y poder potenciarlo a través de todo lo que observamos en el aula con respecto del alumno o de la alumna. La retroalimentación y la comunicación permanentes con los alumnos es muy importante y esto nos permite fortalecer su autonomía y tener momentos de reflexión bastante interesantes. 5. Componentes del enfoque formativo de la evaluación. Estos son los elementos como la medición, la calificación, la estimación y la acreditación. La medición compara un estándar o logro a partir de un resultado que puede presentarse en cifras. Es necesario que también consideremos los aprendizajes esperados y emitir un juicio sobre el logro de estos a partir de diversos mecanismos. La estimación es la apreciación que hacemos los docentes sobre los procesos de aprendizaje de cada estudiante a partir del análisis de fuentes cuantitativas y cualitativas. A partir de la estimación se toman decisiones sobre qué calificación asignar a cada estudiante y con base a ella podemos decidir si un estudiante acredita el ciclo escolar o no. Estrategias de evaluación desde el enfoque formativo. Estos son los conjuntos de métodos, técnicas y los recursos que utilizarás tú como docente para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Los métodos son los procesos que orientan al diseño y a la aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que se llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden. Recursos son los instrumentos o herramientas que nos permiten, tanto a docentes como a estudiantes, tener una información específica del proceso de aprendizaje. Técnicas de evaluación. ¿Qué son las técnicas de evaluación? Son los procedimientos para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Consideramos técnicas de observación y técnicas de desempeño para llevar a cabo esta tarea. Las técnicas de observación suelen ser auxiliares de las técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración.
Dentro de estas tenemos las técnicas de observación sistemática y de observación asistemática. Las sistemáticas nos permiten a nosotros como observadores tener un propósito específico para evaluar. En las otras, solamente vamos como observadores a observar todo y a registrar la mayor información posible para la evaluación del alumno. Técnicas de desempeño. Las técnicas de desempeño requieren que el alumno responda a una tarea específica para demostrar su aprendizaje. Estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Una estrategia didáctica es un procedimiento organizado, orientado a la obtención de una meta. Vamos a llevar el logro del objetivo del aprendizaje y vamos a ser conscientes de su intencionalidad. Los instrumentos de evaluación son los recursos específicos con los que contamos. Diversos tipos de técnicas e instrumentos de evaluación. Esos son todo lo que tú tengas como docente a la mano, es decir, registros anecdóticos, listas de control, diarios de clase, cuestionarios, preguntas-respuestas, técnicas semiformales como la producción de textos amplios, ejercicios en vivo, tareas, trabajos, portafolios de evidencias, etc. Pueden ser parte de una evaluación cualitativa o cuantitativa. 6. Funciones de la evaluación educativa. La evaluación educativa cumple dos funciones primordiales, en su función pedagógica y en su función social. En su función pedagógica se vincula con la evaluación continua, se adapta a las necesidades de los estudiantes. En su función social, certifica los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación con sus funciones pedagógicas y sociales tiene la finalidad de promover la mejora continua y en su momento la aprobación y la certificación del aprendizaje que el estudiante ha adquirido.